¿Alguna vez amaste tanto a alguien que fuiste capaz de cruzar un desierto por él? Dejar tu casa, tu historia, tu gente, solo para tomar la mano de quien te juró amor? Pues yo lo hice, pero al otro lado de la frontera no me esperaba el amor. Me esperaba un cuarto vacío, con una cama vieja y un silencio tan cortante como la nostalgia de mi México. Me llamo Marisela Contreras. Hoy tengo 67 años. He pasado por muchas cosas en esta vida, pero esta fue demasiado para un ser humano. Te lo voy a contar todo, en este relato. Nací en un pueblito llamado Santa Clara del Sur, en el estado de Michoacán. Era un lugar sencillo, pero el cielo tenía un color que solo quien lo ha visto lo entiende. Azul claro, sin brisa. La brisa de la mañana olía a café recién colado y a tierra mojada. Me crié entre fogones de leña, risas de vecinas y rezos en la madrugada. Nunca soñé con riquezas. Mi mayor sueño siempre fue ser amada de verdad. Tuve 2 hijos, fruto de un matrimonio que duró 25 años. Mi esposo murió de diabetes, y fue entonces cuando la soledad comenzó a visitarme todos los días. Mis hijos se casaron, se fueron a ciudades grandes, y yo me quedé. Cocinaba solo para mí, hablaba con las gallinas, dormía abrazada a una cobija que aún olía a él. Pero nada llenaba el vacío. Fue en ese tiempo que conocí a Ramiro, un amigo de juventud que apareció de la nada, como salido de un libro viejo. Comenzamos a hablar por teléfono, después por mensajes. Vivía en Estados Unidos desde hacía muchos años, en San Antonio, Texas. Se había divorciado, decía, que vivía solo y que solo pensaba en mí. Me mandaba poemas, canciones románticas, hasta fotos con flores. Me llamaba mi reina. Hacía tanto tiempo que no escuchaba eso. Me sentí viva otra vez, y fue él quien sembró la idea. Marisela, ¿por qué no vienes a vivir conmigo? Aquí te cuido, te respeto y te amo. Al principio pensé que era una locura, pero luego la soledad grita más fuerte. Mis hijos estaban ocupados con sus vidas. Ya no tenía trabajo ni rutina, solo recuerdos. Y su voz me prometía una nueva oportunidad. Pensé, si Dios me está dando otra chance de ser feliz, ¿quién soy yo para decir que no? Vendí mi máquina de coser, me despedí de las vecinas y junté los ahorros que tenía debajo del colchón. Cruzar la frontera no era fácil, pero Ramiro me dijo que me esperaría del otro lado, con un cuarto arreglado y una sopa calientita. Recuerdo el día de mi partida. Me puse mi vestido azul de lunares, ese que usé en la boda de mi hija, y llevé solo una maleta con poca ropa, fotos de mis nietos y un rosario que fue de mi madre. Mi vecina doña Elvira lloró al verme salir. Marisela, que Dios te proteja. Eres valiente, pero no olvides quién eres. La travesía fue larga. Viajé en autobús hasta la frontera. Luego pagué a un hombre para que me ayudara a cruzar. Dormí en el suelo de una casa con 20 personas. Sudaba frío, pero a cada paso me repetía la voz de él. Ya casi estás aquí, mi reina. Llegué a San Antonio al final de una tarde gris. Mi corazón latía como tambor.
Ramiro me había mandado una dirección. Dijo que tomara un taxi y fuera directo. Así lo hice. El coche paró en una calle sin árboles, con casitas pequeñas y mal cuidadas. Toqué el timbre. Me abrió una mujer. ¿Usted es Marisela? Él dejó la llave y se fue. Sentí un escalofrío en la espalda. Ella me entregó una llave vieja y señaló hacia la puerta de atrás. El cuarto era diminuto. Tenía una cama manchada, un ropero roto y una ventana sin cortina. Un olor a humedad se metía por la nariz, y no había nadie esperándome. Ramiro no estaba ahí. Lo llamé. Nada. Le escribí, leído, pero sin respuesta. Poco a poco, lo entendí todo. Me había dejado allí, como si yo fuera un paquete entregado por error. Me senté en la cama, miré alrededor, y lloré como nunca en mi vida. Y allí, en la oscuridad de ese cuartito, entre maletas cerradas y esperanzas rotas, me hice una promesa. Si he sobrevivido hasta aquí, voy a sobrevivir otra vez. Aunque sea solo para demostrar que una mujer mayor también puede renacer. Si esta historia de la abuelita está tocando tu corazón, deja tu like. Eso ayuda mucho al canal y muestra que quieres escuchar más relatos reales como este. Suscríbete aquí al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de las próximas historias que vienen. Y si conoces a alguien que también necesita escuchar algo así, compártelo. A veces, una historia sencilla puede transformar un día entero. Gracias por estar aquí y escuchar con el corazón. Soy Marisela Contreras y sigo con mi historia. Pasé la primera noche en ese cuarto sin poder dormir. Escuchaba los ruidos de la casa vecina, los pasos en el techo, el crujido del colchón cada vez que me movía. Cerraba los ojos y la imagen de Ramiro me venía a la mente. Sus promesas, sus palabras dulces, sus "te extraño". Me sentí tan tonta, tan engañada. Pero más que eso, me sentí olvidada, como si yo no valiera nada. Al día siguiente, me levanté temprano. Me miré al espejo que colgaba torcido en la pared. Tenía ojeras, el cabello revuelto y los ojos hinchados. No reconocía a la mujer frente a mí. ¿Dónde estaba la Marisela fuerte, la que crió sola a 2 hijos, la que vendía tamales y hacía bordados para pagar los útiles escolares? ¿Dónde estaba esa mujer? Respiré hondo y salí a caminar por el barrio. No conocía a nadie. Las calles tenían árboles secos, los postes estaban cubiertos de carteles viejos y las tiendas pequeñas ofrecían productos que yo no podía pagar. Sentía que todos me miraban con curiosidad, como si supieran que yo era la señora recién llegada, la que fue abandonada. Caminé hasta una pequeña iglesia y me senté en una banca. No dije nada, no recé, solo dejé que el silencio me abrazara. La señora que me alquiló el cuarto, doña Luz María, me observaba en silencio cada vez que entraba o salía, hasta que un día me ofreció una taza de café. ¿Quieres hablar, Marisela?, me dijo. No tienes cara de estar bien. Y yo rompí. Le conté todo, desde el primer mensaje de Ramiro hasta la noche que pasé sola esperando un abrazo que nunca llegó. Ella me escuchó sin interrumpir. Luego suspiró. Ese Ramiro
No es el primero que hace algo así. Muchas mujeres cruzan la frontera por amor y terminan como tú. Pero no estás sola, Marisela. Aquí hay gente buena también. Esas palabras me dieron un poco de fuerza. Al día siguiente, doña Luz María me llevó con ella a su grupo de bordado. Eran mujeres mayores, como yo, que se reunían una vez por semana para coser, platicar y compartir historias. Al principio me sentí fuera de lugar, pero luego escuché a doña Pina, de 72 años, contar que su esposo la dejó por una mujer más joven y que ella también pensó en rendirse. Y a Carmelita, que cruzó sola con sus nietos tras perder a su hija en un accidente. Cada una tenía una herida, pero todas seguían de pie. Empecé a ir cada semana. Llevaba mis hilos, mis agujas, mis telas bordadas de Michoacán. Les enseñé a hacer flores como las que mi madre me enseñó cuando era niña. Y poco a poco, algo dentro de mí comenzó a sanar. El cuarto seguía siendo triste, pero ya no me parecía una cárcel. Era mi refugio. Cocinaba mis frijoles, calentaba mis tortillas, ponía música de los Panchos y me sentía acompañada. Un día encontré un papelito debajo de la puerta. Era de Ramiro. Lo siento, no pude enfrentarte. Fui un cobarde. Espero que estés bien. No, lo volví a ver. No respondí. No lloré. Solo guardé el papel en mi bolso y lo olvidé, porque ya no me dolía. Ya no necesitaba una disculpa para seguir adelante. Doña Luz María me ayudó a buscar un pequeño trabajo. Comencé a cuidar a Petit Innocent, una niña 2 veces por semana mientras su mamá trabajaba. Luego, una de las señoras del grupo de bordado me encargó manteles para vender en su tienda. Con cada puntada que daba, sentía que cosía los pedazos de mi corazón. Y fue ahí, entre agujas, telas y mujeres con historias como la mía, que comprendí algo. No vine aquí por Ramiro, vine por mí. Vine para descubrir que todavía tenía mucho para dar, para crear, para sentir. No fue fácil. Nadie te dice lo que se siente estar sola en un país extraño. Nadie te prepara para el frío de no tener familia cerca, para el idioma que no entiendes, para los días sin rumbo. Pero tampoco nadie te habla de la fuerza que nace en ti cuando no te queda más que sobrevivir. Y yo decidí vivir. Me acuerdo de un día en particular, uno de esos que no se olvidan. Era sábado, y el sol se filtraba por la ventanita del cuarto, formando un haz de luz sobre mi vieja maleta. Me senté en el borde de la cama y la abrí. Dentro, seguían intactas las fotos de mis nietos, el vestido azul que traje de México y el rosario de mi madre. Lo tomé entre mis dedos y lo apreté con fuerza, como si quisiera abrazarla desde donde estuviera. Mamá, si me estás viendo, no me dejes caer, susurré. Dame tantita fuerza, solo un poquito más. Esa mañana fui a la iglesia con doña Luz María. Me animé a cantar con el coro, aunque mi voz temblaba. Sentí que algo en mi pecho se abría. Después de la misa, un señor se me acercó. «Señora, ¿usted hace bordados?», preguntó. Le respondí que sí, con orgullo. Me dijo que su hermana tenía una pequeña cafetería donde vendían artesanías mexicanas y que siempre buscaban nuevas manos talentosas. Me dio un papel con el número de ella.
Era la primera vez en semanas que alguien me ofrecía algo sin esperar nada a cambio. Llamé. Me temblaba la voz, pero me atendió una mujer muy amable, Letty. Me pidió que le llevara algunas muestras. Pasé toda la semana bordando con el corazón en las manos. Mariposas, flores, colibríes, vírgenes. Bordé como si tejiera mi historia. Cuando llegué al local, me recibió con un abrazo calientito, como los de mi tierra. Esto es arte, puro, dijo. Aquí hay mucho de ti, Marisela, y eso vale oro. Me ofreció un pequeño espacio en la vitrina. Puso mis servilletas con orgullo, con un letrero que decía: hecho con amor por manos mexicanas. Lloré ahí mismo, sin vergüenza, porque no era solo bordado. Era mi voz, mi memoria, mi lucha, todo cosido con hilo de esperanza. Y fue gracias a ese rinconcito en la cafetería que comencé a ganar mis primeros $. Poquitos, pero míos. No dependía de nadie. No esperaba migajas de ningún hombre. Y lo más hermoso, cada clienta que tocaba mis telas, tocaba también un pedacito de mi historia. Una tarde, mientras vendía en la cafetería, se me acercó una muchacha joven, de unos 25 años. Se llamaba Ana Sofía. Era mexicana también. Me contó que había llegado hacía poco con su hijo chiquito, escapando de un marido violento. No conocía a nadie. No tenía a dónde ir. Me miró con ojos cansados y me dijo: «Usted me recuerda a mi abuela. ¿Puedo venir a platicar con usted a veces?» Sentí un nudo en la garganta. La abracé como si fuera mi propia nieta. Y desde ese día venía cada semana. Le enseñé a bordar, le cociné frijoles con epazote, le presté mi chal cuando tenía frío. Y ella, con su juventud, me regalaba alegría, risas, hasta memes en su celular que yo no entendía del todo, pero me hacían reír. Nos hicimos familia sin sangre. Nos necesitábamos sin decirlo. Empecé a conocer otras mujeres como nosotras, mujeres rotas, con cicatrices pero con luz. En los bordados, en los rezos, en los silencios compartidos, se tejía algo más fuerte que el dolor. Una red de consuelo. Ya no era solo Marisela la abandonada. Era Marisela la que borda flores en el alma. Pero no todo era fácil. Una mañana, cuando fui a dejar nuevos bordados, encontré la cafetería cerrada con un letrero. Por motivos personales, cerramos indefinidamente. Sentí que el piso se abría bajo mis pies. Llamé a Letty. Nada. Pregunté a los vecinos. Nadie sabía. Fue como si se la hubiera tragado la tierra. Mis bordados estaban adentro. Todo lo que había hecho, mi esfuerzo, mi ilusión, otra vez, desaparecido. Volví al cuarto con un hueco en el pecho. Pensé en rendirme. Pensé en volver a México, aunque fuera sin dinero. Pero entonces vi mi maleta, abierta, y dentro el rosario de mi madre. Lo tomé de nuevo, y esta vez no recé por fuerza, recé por dirección, porque a veces uno no necesita más coraje, necesita saber hacia dónde caminar. Y esa noche tomé una decisión. Ya no iba a esperar que me ofrecieran espacio. Yo iba a crear mi propio lugar en este mundo, aunque fuera chiquito, aunque fuera con mis manos arrugadas, pero sería mío.
Al día siguiente, me levanté más temprano que de costumbre. Preparé mi café con canela, como me enseñó mi abuela, y lo tomé despacio, mirando por la ventanita del cuarto. El cielo estaba despejado y los rayos del sol entraban como dedos tibios acariciándome el rostro. Hoy empiezo otra vez, me dije en voz alta, para convencerme, y fue en ese momento cuando recordé algo que había olvidado entre tanto dolor. Mi cuaderno de ideas. Era un cuaderno viejo, de tapas suaves y esquinas dobladas, donde durante años había anotado mis diseños, recetas familiares, frases bonitas que escuchaba en la radio. Lo había traído de México sin saber por qué. Tal vez mi alma ya sabía que lo iba a necesitar. Lo saqué de la maleta y lo abrí en la página que decía: Sueño número 1. Tener un rincón donde las personas se sientan como en casa. Lloré, porque ese sueño era antiguo, de cuando yo aún estaba casada. Lo había olvidado entre pañales, cuentas por pagar y ollas hirviendo. Pero ahí estaba, escrito con mi letra, vivo. Y entonces supe qué tenía que hacer. Salí a la calle con el cuaderno bajo el brazo. Caminé por el barrio, preguntando si alguien conocía algún lugar para rentar. Algo pequeñito, un espacio que pudiera convertir en taller. Me decían que no, que era caro, que no había. Hasta que una señora gorda, con mandil floreado, me miró con atención. ¿Tú eres la que hace bordados tan bonitos?, me preguntó. Asentí, sorprendida. Mi esposo tiene un local vacío. Era de su primo, que vendía zapatos. Te lo puedo mostrar. No es muy bonito, pero tiene buena luz. Fui con ella. El local era chiquito, con paredes descascaradas y un ventanal empolvado. Pero tenía alma. Lo sentí. ¿Cuánto es la renta?, le pregunté con miedo. 150 al mes. Pero si bordas unas cortinas para mi cocina, te bajo a 100. Me guiñó un ojo. Y así fue como, sin dinero, sin respaldo y con 67 años, alquilé mi primer localito. Pasé las siguientes semanas limpiando, pintando, remendando muebles que me regalaban las vecinas. Ana Sofía venía cada tarde a ayudarme, cargando a su hijo a cuestas. Entre las dos, colgamos hilos de colores como si fueran guirnaldas de fiesta. Pusimos una mesita con café y pan dulce. En la pared, colgué una foto mía de joven, para no olvidar de dónde vengo, y en la entrada escribí con letras grandes, bordados con alma, por Marisela. El primer día nadie vino. El segundo solo pasó una señora que miró de lejos. Pero al tercero entró una muchacha joven, curiosa. Mi abuela me enseñó a bordar, pero ya no me acuerdo. ¿Usted enseña? Le dije que sí, aunque no tenía ni sillas suficientes. Y así empezó todo. Poco a poco, otras llegaron. Algunas para comprar, otras para aprender, otras solo para hablar. Y yo, con cada palabra, con cada puntada, me sentía viva otra vez. Ya no era invisible, ya no era la mujer que cruzó por un hombre y fue abandonada. Era Marisela la que enseña, la que escucha, la que inspira. Recuerdo cuando doña Pina,
la del grupo de bordado, vino a visitarme. Se quedó mirando el lugar con los ojos brillosos. «Aquí hay algo especial, hija», me dijo. «Aquí se siente calor de hogar». Y tenía razón, porque en esas paredes había algo más que bordado. Había historias, abrazos, risas, silencios compartidos. Había mujeres reconstruyéndose, una puntada a la vez. Una tarde, mientras enseñaba a una niña cómo hacer flores con hilo rojo, Ana Sofía me miró con lágrimas en los ojos. «Usted me salvó, Marisela. Yo pensé que ya no valía nada, pero al verla, aprendí que una mujer puede empezar de nuevo a cualquier edad». No supe qué decirle. Solo la abracé, porque en ese momento entendí que el dolor que me trajo a este país no fue en vano. Me trajo hasta ella. Me trajo hasta este rincón lleno de vida. Y también entendí algo más. No vine a este país por amor a un hombre. Vine por amor a mí misma, aunque no lo supiera al principio. Los meses comenzaron a pasar como hojas movidas por el viento. De pronto ya no era noviembre, sino marzo. El invierno se había marchado, y con él también parte del frío que por tanto tiempo había vivido dentro de mí. La primavera llegó, trayendo flores, pero también esperanza, de esa que no se compra ni se encuentra en recetas mágicas. La esperanza que una misma construye, pasito a pasito. El taller se volvió parte del barrio. La gente pasaba y me saludaba. «Buenos días, doña Marisela». Algunos venían por encargo, otros por compañía. Lo que más me emocionaba era ver a las niñas sentadas con sus hilitos, concentradas, mientras las mamás platicaban tomando cafecito. Yo les decía que aprender a bordar no era solo coser, era recordar, era sanar, era dejar algo bonito en el mundo. Un día, doña Luz María trajo a su hermana, que andaba con los ánimos por el suelo después de haber sido despedida. Se llamaba Estelita. Tenía 64 años y una mirada triste como cielo nublado. Al principio no hablaba mucho. Solo se sentaba con su bastidor, moviendo la aguja en silencio, pero poco a poco fue soltando la voz. «Yo pensé que ya no servía para nada», me dijo una tarde, «pero cuando veo cómo mis flores toman forma, siento que algo dentro de mí vuelve a florecer también». Esa frase se me quedó clavada. Volver a florecer. Porque eso éramos todas, ¿no? Flores tercas, que nacen hasta en medio del concreto. Fue en una de esas tardes calurosas que una muchacha trajo una cámara. Dijo que era estudiante de periodismo y que había escuchado del taller por una señora del barrio. ¿Puedo grabar un video? Estoy haciendo un trabajo sobre mujeres inmigrantes que transforman su entorno. Acepté, aunque me puse nerviosa. Me grabó hablando, mostrando cómo bordábamos, cómo compartíamos. Yo no sabía que ese video terminaría en redes sociales, ni que tantas personas lo verían. Una semana después, comenzaron a llegar mensajes al teléfono del taller. Una señora de Chicago quería comprar servilletas. Otra, desde Arizona, preguntaba si dábamos clases en línea. Hasta una tienda de artesanías en Los Ángeles quería vender mis piezas. Me mareé. Nunca imaginé algo así. Yo, la misma que dormía sola en un cuarto alquilado sin saber qué comer al día siguiente,
Ahora recibía palabras de admiración de lugares que no podía ni pronunciar bien. Y ahí fue cuando me acordé de mis nietos, de sus caritas chiquitas, sus manitas en mis arrugas, sus carcajadas cuando les contaba historias. Hacía meses que no hablaba con ellos. Mis hijos, ocupados en sus vidas, apenas respondían mis mensajes. Al principio me dolía, pero después entendí que no podía quedarme esperando a nadie. Sin embargo, ese día, con el corazón inflado de emoción, les mandé fotos del taller, del letrero, de las niñas bordando. «La abuela está bien», escribí, «y está haciendo algo hermoso». Mi hija me respondió con un emoji de corazón. Fue poquito, pero suficiente para calentarme el pecho. Y entonces llegó la invitación más inesperada. Una organización local de mujeres emprendedoras me pidió que hablara en un evento. «Y queremos que cuente su historia, doña Marisela. Usted es inspiración para muchas». Yo me reí. Pensé que era broma. ¿Yo? Si apenas sé usar un micrófono. Pero insistieron. Y dije que sí. Porque algo dentro de mí me empujaba a no decir que no. La noche del evento me puse mi vestido azul, el mismo con el que crucé la frontera. Lo planché con esmero, me peiné con trenzas apretadas y me puse los aretes de filigrana que eran de mi madre. Temblaba al subir al escenario. Pero cuando vi las caras de tantas mujeres, jóvenes, mayores, cansadas, curiosas, sentí que no estaba sola. Tomé aire y hablé con el corazón. Conté cómo el amor me trajo hasta aquí, pero el abandono me empujó a encontrarme. Conté del cuarto vacío, del taller, de las manos que bordaban esperanza. Conté que a veces la vida te rompe solo para que descubras de qué estás hecha. Al final, se levantaron a aplaudirme. Algunas lloraban, otras me abrazaban fuerte, como si fueran mis hijas, mis hermanas, mis amigas de toda la vida. Esa noche, al regresar al cuarto, no me sentí sola, porque ya no vivía esperando a alguien. Yo me tenía a mí. Y eso, entendí al fin, era suficiente. Después de aquel evento, algo cambió dentro de mí para siempre. Me di cuenta de que ya no caminaba con la cabeza agachada. No solo había recuperado mi dignidad, había encontrado una nueva misión: mostrar a otras mujeres que nunca es tarde para comenzar de nuevo. Volví al taller y lo vi con otros ojos. Ya no era un simple espacio con paredes parchadas y mesas de madera vieja. No, era un refugio, un lugar sagrado donde cada hilo llevaba un pedacito de nuestra alma. Decidí poner una frase en la pared, justo encima del ventanal. Aquí no solo se bordan telas, aquí se remiendan corazones. Y la frase se volvió verdad. Mujeres de distintas edades comenzaron a llegar. Algunas venían tímidas, con vergüenza, sin saber siquiera enhebrar una aguja. Otras llegaban con los ojos hinchados, calladas, cargando dolores que no se podían decir en voz alta, pero apenas se sentaban. Bastaba un «¿Cómo estás?», sincero, un café caliente y un ovillo de hilo entre las manos, y todo comenzaba a cambiar. Una de ellas fue Rosalinda, una mujer de 73 años, que llevaba años cuidando a Miladas, su esposo enfermo, y que, cuando él murió,
No sabía qué hacer con tanto silencio. Entró al taller y me dijo: «¿Sabes, Marisela? Yo ya no sirvo para nada. Solo espero que el tiempo pase». Le tomé las manos arrugadas, con las uñas quebradas, de tanto lavar y limpiar, y le respondí: «Rosalinda, tus manos no están viejas. Están llenas de historia. Y si bordas conmigo, te juro que vas a escuchar de nuevo tu propia voz». Y así fue. Hoy, Rosalinda borda los manteles más coloridos de todo el grupo. Dice que cada flor que cose es una conversación con su difunto marido. Y sonríe, como si él la oyera desde el cielo. Otra historia que me marcó fue la de Alondra, una muchacha de apenas 19 años, que quedó embarazada y fue rechazada por su familia. Llegó un día, con su bebé envuelto en una cobija sucia, buscando comida y consuelo. Le dimos ambas cosas. La arropamos con cariño y le enseñamos a bordar. En silencio, mientras el bebé dormía, ella cosía palabras en servilletas: fuerza, luz, madre, futuro. Y yo entendí que no importa la edad ni la historia. Cuando una mujer borda con amor, siempre está bordando esperanza. Pasaron los meses y el taller se llenó tanto que tuvimos que pedir sillas prestadas a la iglesia. Algunos días llegaban hasta 20 personas. Yo ya no era solo la que enseña a bordar. Era doña Marisela la que escucha, la que abraza, la que no juzga. Me cansaba, claro. Mis huesos ya no eran los mismos. Pero el alma, el alma estaba más viva que nunca. Fue por esas fechas que recibí una carta. Sí, una carta escrita a mano. No venía de mi familia, ni de una amiga. Venía de Ramiro. Decía así: «Marisela, no hay día en que no piense en ti. No te merecías lo que te hice. Fui un cobarde, un egoísta. No supe cómo enfrentar mi miedo. Me arrepiento. He visto tu video. Vi lo que construiste y me llené de vergüenza, pero también de orgullo. Tú siempre fuiste más fuerte que yo. Si algún día puedes perdonarme, me gustaría verte. Solo para darte las gracias». Leí esa carta muchas veces. La toqué, la olí, la apreté contra mi pecho. No voy a mentir. Una parte de mí lloró, porque sí lo quise, porque sí dolió. Pero también porque ya no lo necesitaba. Escribí una respuesta. Solo decía: «Ramiro, gracias por enseñarme lo que no quiero. Estoy bien. Estoy viva. Y no necesito verte para perdonarte. Que Dios te bendiga». La doblé, la metí en un sobre y no la envié, porque entendí que algunas cosas se cierran dentro de una misma, no en el buzón. Con el tiempo volví a hablar, más seguido con mis hijos. Cuando vieron lo que había construido, comenzaron a llamarme, a decirme: «Mamá, estamos orgullosos». Mi nieta mayor, Jimena, me mandó un video diciéndome: «Abuela, cuando sea grande, quiero ser como tú». Y lloré, pero esta vez, de alegría. Una tarde, en medio del taller, mientras todas bordaban y reían, levanté la mirada al cielo por la ventanita y pensé en mi madre, en su rosario, en su fuerza. «Lo logramos, mamá», le dije bajito. No me rendí y ahora no estoy sola. No, no estaba sola.
Estaba rodeada de amor, de mujeres valientes, de historias tejidas con hilos invisibles. Y todo había comenzado con un cuarto vacío y un corazón roto. El día que cumplí 68 años, desperté con un nudo en la garganta, no por tristeza, sino por gratitud. Era la primera vez en muchos años que ese día no me dolía. En el pasado, mis cumpleaños solían pasar desapercibidos. A veces, mis hijos llamaban, a veces no. Preparaba un pastelito para mí sola, me cantaba bajito las mañanitas y soplaba una vela improvisada, deseando que al menos alguien se acordara. Pero ese año fue distinto. Desde temprano, escuché ruidos fuera del taller. Pensé que eran los vecinos, pero cuando salí, me encontré con una sorpresa que me hizo llevarme las manos a la boca. Globos, flores, papel picado y una mesa larga cubierta con manteles bordados por mis propias alumnas. Estaban todas ahí: Rosalinda, Estelita, Ana Sofía, Alondra y hasta doña Luz María con su bastón decorado con cintas. «¡Feliz cumpleaños, Marisela!», gritaron al unísono. No supe qué decir. Solo lloré, y no me dio vergüenza. Lloré por todos los cumpleaños que pasé sola, por todas las veces que deseé un abrazo y no lo tuve, por esa Marisela del pasado que no imaginaba que un día estaría rodeada de tanto amor verdadero. Me prepararon tamales, arroz con leche y hasta un pastel de 3 leches con mi nombre escrito con merengue. Me cantaron con guitarra, con risas, desafinadas pero llenas de corazón. Me entregaron una caja envuelta con papel de colores. Dentro había un álbum con fotos del taller, con frases bordadas por ellas. Gracias por enseñarme a creer en mí. Tus hilos me salvaron. Abuela del corazón. Fue uno de los regalos más hermosos que recibí en toda mi vida. Esa noche, me acosté en mi camita del cuarto que ya sentía mío, con la caja sobre el pecho. No dormí. Solo pensaba en lo lejos que había llegado desde aquella tarde en que toqué una puerta y me entregaron una llave sin alma. Pensaba también en cómo la vida te lleva por caminos que no entiendes. Si alguien me hubiera dicho hace un par de años que estaría celebrando mi cumpleaños con nuevas amigas, enseñando lo que sé, ayudando a otras mujeres a recomenzar, no lo habría creído. Y sin embargo, ahí estaba. Los días siguientes, el taller empezó a transformarse más todavía. Leti, la muchacha de la cafetería que había cerrado, volvió a contactarme. Me contó que había pasado por momentos duros, pero que ahora quería comenzar de nuevo. Me pidió asociarse conmigo para vender mis bordados online, para llevar nuestros productos más allá del barrio. Marisela, lo que haces no puede quedarse aquí. El mundo necesita conocer tu arte, tu historia. Le respondí que no sabía nada de computadoras ni de redes. No importa, me dijo. Yo me encargo de eso. Tú solo sigue bordando con el alma. Así lo hicimos. Abrimos una página modesta, con fotos caseras, pero sinceras, y para nuestra sorpresa, comenzaron a llegar pedidos, no solo de Estados Unidos, sino de México, de Argentina, de España, personas que nunca habían escuchado mi nombre, pero que querían tener en su mesa una servilleta bordada por una abuela mexicana que no se rindió. Cada pedido venía con un mensaje. Mi mamá también bordaba. Esto me recuerda a mi abuela.
Gracias por inspirarnos. Y así, el hilo se estiró más allá de las fronteras. Lo que nació de un abandono se convirtió en un puente que unía corazones en distintos rincones del mundo. Con los primeros ingresos que ganamos, compramos más hilos, más bastidores y hasta un pequeño ventilador para las tardes calurosas. Una de las alumnas, Maribel, pintó un mural en una de las paredes del taller. Una mujer mayor, sentada, con una aguja en la mano y un colibrí volando sobre su cabeza. Le puso de título: Donde hay hilo, hay esperanza. Y eso era, pura esperanza. Un domingo, me senté sola frente al taller cuando ya todas se habían ido. El sol bajaba despacito y la brisa olía a tortillas recién hechas. Cerré los ojos y escuché mi propio corazón. Palpitaba tranquilo. No había remordimiento, ni tristeza, ni rabia. Solo calma. Una calma que había tardado años en llegar. Una calma que se gana con lucha, con llanto, con dignidad. Y ahí, en ese silencio cálido, comprendí algo profundo. No crucé la frontera solo por amor a un hombre. Crucé la frontera por amor a la vida. Y aunque me dejaron sola en un cuarto, vacío, yo encontré el modo de llenarlo, con hilo, con fe y con mujeres valientes como yo. Después de aquel cumpleaños tan lleno de amor, cada día me parecía un regalo. No uno de esos envueltos en papel brillante, no. Uno más discreto, más silencioso, pero igualmente valioso. Era el regalo de mientos en despertarme con propósito, de abrir la puerta del taller y saber que alguien me estaba esperando. A veces no para aprender a bordar, sino solo para ser escuchada, para sentir que todavía importaba. Una mañana, mientras acomodaba los hilos por color y desenredaba ovillos viejos, llegó al taller una mujer que no conocía. Tenía el cabello corto, el rostro bronceado por el sol y unos ojos tan oscuros como el café de olla. Caminaba como quien lleva peso en el alma. —¿Usted es la señora Marisela? —me preguntó con voz tímida. —Sí, hija. ¿En qué puedo ayudarte? Me dijeron que aquí sanan mujeres, y yo ya no sé cómo curarme. No pregunté nada más, solo le señalé una silla, le serví café y le puse entre las manos un bastidor. No hace falta que me cuentes todo ahora. Solo cose. Cose aunque no sepas. Aquí no juzgamos. Aquí tejemos lo que no podemos decir en voz alta. Se llamaba Carmen, tenía 62 años y venía huyendo de una vida entera de abusos emocionales. Su esposo la había hecho sentir pequeña, inútil, invisible. Sus hijos ya no la buscaban. Se había quedado con una pensión que apenas le alcanzaba y una tristeza que no sabía cómo soltar. Durante semanas, Carmen vino cada tarde. No hablaba mucho, pero sus manos lo decían todo. Sus primeros bordados eran oscuros, en colores opacos. Pero con el tiempo, sin que ella lo notara, empezó a usar hilos más brillantes, rosas, turquesas, amarillos. Una tarde me miró y dijo: ¿Sabe qué? Hace mucho que no me reía. Hoy me escuché reír y me gustó. Eso era lo que hacíamos en ese lugar. Ayudábamos a las mujeres a volver a escucharse a sí mismas. Fue por esa época que me llamaron de una escuela comunitaria. Querían que diera un taller abierto para jóvenes, para que aprendieran no solo a bordar,
sino a conocer la historia detrás de cada puntada. Acepté, aunque con miedo. Nunca había trabajado con adolescentes. Pensé que no les interesaría lo que una vieja como yo pudiera enseñar. Pero me equivoqué. Llegaron 10 muchachas y 2 muchachos. Al principio estaban distraídos, revisaban el celular, se reían entre ellos. Pero cuando les conté mi historia, con mis propias palabras, sin adornos ni lágrimas falsas, me miraron con ojos grandes, como si algo dentro de ellos despertara. Una de ellas, Dani, tenía 17 años. Me dijo: mi abuela se fue del pueblo hace años. Nunca más supimos de ella. Usted me la recuerda. Me dan ganas de abrazarla. Y me abrazó. Así, de la nada. Y yo sentí que la vida me devolvía pedacitos de lo que un día me fue quitado. Los talleres con jóvenes se volvieron regulares. Al principio venían por obligación, después por amor. Algunos me decían abuela Marisela, otros simplemente profe, pero todos bordaban como si su alma estuviera metida en la aguja. Y entonces llegó otro reconocimiento inesperado. Una asociación de mujeres latinas me nominó para un premio local. Queremos honrar su trabajo, su historia y su impacto en la comunidad. Cuando me lo dijeron, me puse nerviosa. Yo nunca había buscado premios. Lo mío era servir, compartir, tejer redes invisibles entre mujeres rotas. Pero acepté, y en la ceremonia, cuando me subí al escenario con mi vestido bordado a mano y mi cabello recogido con una peineta de conchas que me regaló Estelita, no hablé de mí. Hablé de todas nosotras, de las que cruzamos fronteras no solo de países, sino de miedos, de las que fuimos dejadas atrás y aún así seguimos caminando, de las que con cada puntada decimos sigo aquí y todavía tengo algo que dar. Y al final, mientras sostenía el trofeo, que era una figura de una mujer con los brazos abiertos, miré al público y dije: gracias por ver valor en 1100 esta abuela mexicana. Pero sepan que el verdadero premio está en cada servilleta bordada, en cada lágrima convertida en flor, en cada mujer que se volvió a levantar. Las cámaras brillaban, los aplausos eran fuertes, pero lo que más me emocionó fue lo que pasó después. Una mujer del público, con el cabello gris recogido en trenza, se me acercó y me susurró al oído: gracias, Marisela. Hoy decidí no quitarme la vida. Usted me devolvió la fe. Me estremecí, porque comprendí el poder que puede tener una voz, una historia, una aguja, una mano tendida, y entendí que todo lo que había vivido, el abandono, la tristeza, la soledad, tenía sentido si servía para salvar a otra. Esa noche, al volver al cuarto que por tanto tiempo fue símbolo de tristeza, lo vi distinto. Ya no era un espacio de soledad, era el inicio de mi renacimiento. Después de aquella ceremonia donde me llamaron mujer ejemplo, volví al taller con una mezcla de orgullo y humildad. No dejaba de preguntarme: ¿cómo llegué hasta aquí? ¿Cómo una mujer que fue dejada en un cuarto vacío ahora tiene su rostro en periódicos comunitarios y es aplaudida por multitudes? La respuesta estaba justo ahí, frente a mí, en cada hilo colgado, en cada mantel secándose al sol, en cada sonrisa que salía de esas puertas.
Una tarde cualquiera, mientras preparaba la mesa para la clase de las más jóvenes, llegaron dos mujeres que yo no conocía. Una era alta, con gafas, la otra bajita y con una cicatriz en la mejilla. ¿Es usted la famosa Marisela?, dijo la más bajita con una voz temblorosa. Venimos desde otra ciudad. Escuchamos de usted en un grupo de mujeres latinas. ¿Podemos bordar con usted? No lo dudé ni un segundo. Aquí nadie necesita permiso. Si traes tus manos y tu corazón, este es tu lugar. Se llamaban Verónica y Leticia, y esa misma tarde, al calor del hilo y del pan dulce, me contaron sus historias. Una había sido separada de sus hijos al llegar a la frontera. La otra había escapado de un esposo que la mantenía encerrada. Sus palabras eran cicatrices, pero sus ojos aún querían soñar. En pocos días, ya eran parte del grupo como si siempre hubieran estado. Verónica bordaba corazones con alas. Leticia, pájaros enjaulados con las puertas abiertas. Y comprendí algo. Cada mujer borda lo que lleva en el alma, aún sin darse cuenta. Fue entonces que Ana Sofía, aquella joven que un día me abrazó como si yo fuera su abuela, me trajo una idea. ¿Y si hacemos una exposición, Marisela? Una muestra de bordados con historias, para que la gente vea que esto no es solo tela, es vida. Al principio dudé. No teníamos dinero para imprimir carteles ni para alquilar un salón. Pero ella no se rindió. Habló con una biblioteca pública, consiguió sillas prestadas, invitó a músicos del barrio, diseñó un afiche con nuestros nombres. Y así, en una tarde de sábado, con música de guitarras y olor a flores recién cortadas, hicimos nuestra primera exposición. La entrada decía: historias bordadas, voces que sanan con hilo. Las paredes estaban cubiertas de nuestras piezas. No había marcos de lujo ni luces profesionales, pero había alma. Cada servilleta tenía un cartelito al lado con el nombre de la mujer que la bordó y una frase suya. Algunas decían: me tejí de nuevo. Mi dolor floreció. Ya no soy silencio. La gente entraba y salía en silencio, con los ojos brillosos, como si estuvieran entrando a un santuario. Mujeres y hombres se acercaban a nosotras, nos abrazaban, nos decían gracias. Algunos lloraban, otros se ofrecían a comprar. Pero lo más importante, nos escuchaban. Una periodista local escribió una nota. En un pequeño rincón de San Antonio, un grupo de mujeres latinas está cambiando vidas con aguja y corazón. Su maestra, Marisela Contreras, no enseña solo a bordar, enseña a sanar. No podía creerlo. Llamé a mi hija para leerle el artículo. Se quedó callada del otro lado del teléfono. Mamá, ¿cómo hiciste todo eso tú sola? No estuve sola, estuve con Dios, con otras mujeres como yo, y con una aguja que no me soltó la mano. Después de eso, empezaron a invitarme a hablar en más lugares, centros comunitarios, iglesias, radios latinas. Yo, que antes me temblaban las piernas al hablar con extraños, ahora contaba mi historia con el alma abierta. Pero no todo era aplausos. A veces también llegaban los días grises, días en que el cuerpo me dolía, en que las ventas bajaban, en que extrañaba mi tierra con un nudo en el pecho. Días en que abría mi maleta vieja solo para oler una blusa con aroma a hogar,
pero incluso en esos momentos encontraba consuelo. A veces era una carta escrita a mano que alguien dejaba en la puerta. Gracias, abuelita Marisela, por devolverme la fe en las mujeres mayores. O una bolsita con pan recién horneado que dejaban las vecinas, sin firma, porque cuando das desde el alma, la vida te devuelve de maneras que no esperas. Y así pasaron los meses. Ya no era invierno, ni primavera. Era la estación que uno lleva, adentro cuando la tristeza se transforma en fuerza. La estación del renacer. Una noche, mientras me acomodaba en la cama, abrí mi cuaderno viejo de sueños. El que traje de México, el que escribí cuando era joven. Lo hojeé con calma y encontré aquella frase que casi había olvidado. Sueño número 1. Tener un rincón donde las personas se sientan como en casa. Sonreí, porque sin buscarlo, lo había cumplido, no con dinero, ni con estudios, ni con promesas de nadie. Lo había cumplido con mis manos, con mi dolor, con mi historia. Después de la exposición de bordados, sentí que algo dentro de mí se había completado, como si hubiera cerrado un círculo que llevaba décadas sin cerrarse. Ya no era la mujer que llegó perdida al otro lado de la frontera. Ya no era solo la que fue abandonada. Ahora era muchas cosas más. Maestra, guía, amiga, madre del corazón, ejemplo de otras. Pero justo cuando creí que todo se había acomodado, la vida, como tantas veces lo hace, me trajo una sorpresa, no dolorosa esta vez, sino una que me hizo tambalear el alma de una forma inesperada. Una tarde cualquiera, mientras enseñaba a un grupo nuevo de muchachas recién llegadas, entró al taller un hombre mayor. Tenía el cabello completamente blanco, una camisa sencilla y unos ojos que hablaban incluso antes de que abriera la boca. Todos se callaron al verlo. Nunca entraban hombres allí. Era nuestro espacio seguro. ¿Usted es la señora Marisela Contreras? Preguntó con respeto. Soy yo, respondí, algo desconfiada. ¿En qué puedo ayudarlo? Se presentó como don Joaquín, voluntario en una organización que apoyaba a migrantes mayores de edad. Había escuchado sobre el taller, sobre la exposición, sobre lo que hacíamos, y había venido a conocerme personalmente. ¿Sabe, Marisela? Hay muchos hombres también, viejos, cansados, olvidados. Ellos no bordan, pero también necesitan un lugar donde alguien los escuche. ¿Cree que podríamos unir fuerzas? La propuesta me sorprendió. Nunca había pensado en eso. Mi historia estaba tejida entre mujeres. Pero algo en sus ojos me dijo que valía la pena escuchar. Así nació una idea nueva, los círculos del silencio. Una vez al mes, los hombres del centro de don Joaquín venían al taller, no a bordar, sino a sentarse, escuchar y, poco a poco, hablar. Algunos no lo hacían desde hacía años. Al principio se sentaban rígidos, como si no supieran dónde poner las manos. Pero con tiempo, con café, con pan, comenzaron a aflojarse. Uno de ellos, don Miguel, de 79 años, confesó entre lágrimas que no había contado su historia desde que cruzó la frontera hace 30 años. Mi mujer murió sola. Mis hijos no me hablan.
Yo ya no sé quién soy. Y yo, sin saber qué decir, le tomé la mano y le dije: Usted es más que sus errores. Usted todavía está aquí. Eso ya es mucho. Y en ese momento entendí que sanar no era solo cuestión de mujeres, que todos al final queremos lo mismo: ser vistos, ser escuchados, sentir que aún tenemos valor. La comunidad creció. Ahora ya no solo era un taller de bordado, era un refugio multicolor donde cabían historias de todo tipo. No había recetas ni normas rígidas, solo corazones dispuestos. Pero también había que cuidar del mío. Una noche, mientras cerraba el taller y guardaba los hilos, me encontré recordando a Ramiro. No con dolor, no con rabia, sino con una curiosidad tranquila. ¿Dónde estaría ahora? ¿Se habría redimido? ¿Habría entendido lo que perdió? Me senté en mi camita y volví a leer su carta. La tenía guardada en una caja de metal junto a otras cosas importantes: el rosario de mi madre, fotos de mis nietos, mi cuaderno de sueños. Y sentí algo que no había sentido nunca con tanta claridad. Yo no necesitaba que él volviera. No. Necesitaba cerrar esa historia con un final feliz, porque yo ya había construido otro, uno más grande, uno verdadero. Las cicatrices seguían ahí, no se habían borrado, pero ya no dolían. Eran como las puntadas mal hechas en un bordado, parte del diseño, parte del proceso. Y entonces decidí escribir. No una carta, sino un cuaderno. Comencé a poner en palabras mi historia, desde el primer día en que vi a Ramiro, hasta el día que abrí las puertas del taller. Escribí con la misma voz con la que te hablo ahora, con la voz de una mujer que aprendió que la vida no termina cuando nos dejan, sino cuando nos dejamos a nosotras mismas. Una semana después, Ana Sofía me trajo otra sorpresa. Marisela, le tengo una noticia. Una editorial pequeña quiere publicar su historia. Leí los primeros capítulos que me mostró y les encantó. Quieren hacer un libro con sus palabras. Me quedé sin aire. ¿Un libro? ¿Yo? Pero si apenas terminé la primaria. No importa, abuela. Su historia es real. Es poderosa. Es necesaria. Y lloré. Lloré porque, sin querer, sin buscar fama, sin más herramientas que mis manos y mi verdad, había llegado a lugares que ni siquiera sabía que existían. Ese día miré al cielo y dije: Mamá, ¿te das cuenta? Tu hija, la que cocía en el corredor, la que vendía servilletas en el mercado, va a tener un libro. Gracias por no dejarme rendir. Y ahí, sentada frente al cuaderno, entendí que mi historia no era solo mía. Era de todas las mujeres que cruzaron, que lloraron, que callaron, que fueron olvidadas. Era un testimonio, una luz, una bandera hecha de hilos, arrugas y dignidad. El día que recibí el primer ejemplar impreso de mi libro, mis manos temblaban tanto que casi no podía abrir la caja. Estaba sola en el taller, porque no quise que nadie me viera en ese momento. Quería sentirlo primero yo, sin cámaras, sin fotos, sin testigos, solo yo y mis años, yo y mi historia. El libro tenía la portada sencilla, como yo,
Un fondo blanco con una servilleta bordada en el centro y letras rojas que decían Marisela, bordando mi camino. Lo abrí despacito. Leí la primera página como si leyera una carta que yo misma había olvidado escribir, y al ver mi nombre impreso, al ver frases que salieron de mis recuerdos más dolorosos transformadas en testimonio, lloré. Pero no lloré como antes de impotencia. Lloré de orgullo, porque esas páginas no eran solo tinta, eran cicatrices convertidas en palabras, dolores tejidos en esperanza, vidas invisibles hechas visibles. No tardé en recibir la visita de Ana Sofía con una bolsa de pan dulce y una sonrisa de oreja a oreja. Me abrazó como si fuera su madre. Se vendieron las primeras 100 copias, abuela, y ya nos pidieron más. ¿Cómo tantas personas quieren leer lo que yo viví? Le pregunté, todavía incrédula. Porque usted no cuenta cuentos. Usted cuenta verdades. Y la gente está cansada de historias falsas. Necesitan saber que sí se puede, aunque sea tarde, aunque duela, aunque nos dejen solas. Poco a poco, el libro comenzó a llegar a rincones inesperados. Un grupo de mujeres en Puebla me escribió para contarme que lo leían juntas todos los miércoles. Una joven en Chicago me envió un video llorando y diciendo que después de leerme decidió dejar una relación que la estaba consumiendo. Y un colegio en El Paso me pidió permiso para usar fragmentos en sus clases de literatura. Yo no sabía qué hacer con tanta emoción. A veces me sentía pequeña, otras enorme, como si estuviera parada en medio de un desierto florecido, sin entender cómo brotaron tantas flores alrededor de una mujer como yo. Pero había algo que sí entendía muy bien. Nada de eso habría pasado si yo no hubiera cruzado aquella frontera, si no me hubieran dejado sola en ese cuarto alquilado, si no hubiera tocado fondo. Porque, amiga mía, hay dolores que nos quiebran, pero también hay quiebres que nos abren. Una tarde, mientras organizábamos una nueva ronda de talleres, doña Luz María me abrazó en silencio. Ella, que me dio la primera taza de café, que me dio techo cuando el mundo me dio la espalda, me dijo al oído: «Te veo y me dan ganas de seguir. Si tú pudiste, yo también». Y eso fue lo que entendí al final de todo, que mi historia no me sé. Pertenecía más. Era un hilo más en la gran manta de mujeres que se levantan, de esas que fueron invisibles, que nadie nombró, que no tenían diplomas, pero tenían coraje. Y justo cuando creí que ya lo había vivido todo, una mujer se presentó en el taller con acento mexicano y mirada conocida. Tenía el cabello canoso, los hombros encorvados, pero un porte firme. Me observó durante un buen rato, hasta que se acercó. «¿Marisela?» «Sí. ¿Nos conocemos?» «Soy hermana de Ramiro». Sentí como si el aire me fallara por un segundo, pero no de dolor, solo de sorpresa. Ella, que se llamaba Irma, me dijo que había leído mi libro, que había reconocido el nombre de su hermano y que necesitaba cerrar un capítulo también. Ramiro murió hace 3 meses. Nunca dejó de hablar de ti. Nunca dejó de arrepentirse. No vengo a remover heridas. Solo vengo a darte esto. Me entregó una cajita de madera. Dentro había una carta sin abrir, escrita de su puño y letra. Nunca se atrevió a enviártela, pero creo que debes leerla. Y luego, si quieres, la quemas.
o la bordas. Lo que tú decidas. Me senté en la camita del taller y la abrí. Marisela, sé que no merezco tus ojos ni tu perdón, pero si alguna vez sientes que te fallaron todos, recuerda que hubo alguien que sí te amó, aunque mal. Te amé como supe, no como merecías. Pero si tú floreciste después de mí, es porque Dios tenía planes más grandes para ti. Gracias por haberme amado un tiempo y por haberme superado. Ramiro. Cerré la carta. No lloré. Solo sonreí. Sí, lo había superado y también lo había perdonado, porque mi amor propio ya era más fuerte que cualquier amor que me abandonó. Esa noche, en el taller, prendí una veladora, coloqué la carta al lado del rosario de mi madre y recé. No por mí, no por él, por todas nosotras, por las mujeres que cruzan fronteras del alma, por las que aman, pierden, pero siguen. Hoy, mientras escribo estas últimas palabras, tengo el corazón lleno, lleno de memoria, de gratitud, de orgullo. Estoy sentada en mi taller, ese que nació de la ceniza de un abandono. Afuera, el viento mueve los hilos que colgamos al sol como banderas de colores. Adentro hay risas suaves, el eco de historias compartidas y el aroma a café recién hecho. Han pasado ya varios años desde aquel día en que crucé la frontera con una maleta pequeña y una ilusión rota. Aquella mujer que bajó del autobús buscando el rostro de un amor y que solo encontró un cuarto vacío, ya no existe. Hoy soy otra. Soy Marisela Contreras. Tengo 70 años y sigo bordando, pero ya no bordo solo telas. Bordo historias, bordo dignidad, bordo futuro. El libro, Bordando mi camino, ha llegado a cientos de manos. Mujeres mayores me escriben para contarme que, después de leerlo, se animaron a salir de casa, a buscar amigas, a hablar en voz alta. Jóvenes latinas me dicen que ya no temen envejecer, que ahora entienden que cada arruga puede ser un pétalo, una raíz, una victoria. El taller ha crecido. Ahora tenemos 2 espacios, uno para bordado y otro que llamamos el rincón de la palabra, donde mujeres y hombres cuentan sus historias mientras otros escuchan sin interrumpir. No juzgamos, no aconsejamos, solo escuchamos, porque entendimos que, a veces, lo que más cura no es que te digan qué hacer, sino que alguien simplemente te escuche con el corazón. También hemos comenzado un programa con niñas migrantes. Les enseñamos a bordar su historia. Algunas apenas saben escribir. Pero con aguja e hilo cuentan lo que vivieron al cruzar desiertos, al dormir en refugios, al dejar sus pueblos. Y cada vez que una termina su primer servilleta, se la entregamos enmarcada. Les decimos: esto es tuyo, esto nadie te lo quita, esto es tu voz. Recientemente, una universidad local me otorgó un reconocimiento por aporte social y cultural. Yo, que no terminé la escuela primaria, ahora doy charlas en auditorios llenos de jóvenes. Me paro frente a ellos con mi vestido bordado, mi cabello recogido en trenza y la voz firme. Les digo que nunca es tarde.
que la edad no es una barrera, sino una corona, que ser vieja no es sinónimo de ser inútil, es sinónimo de haber vivido. Y vivir, hijitos, vivir es un privilegio, pero más allá de todo eso, más allá de los aplausos, las cámaras, las entrevistas, lo que más me llena es cuando una mujer como tú se me acerca, me mira a los ojos y me dice bajito: «Gracias, Marisela. Pensé que estaba sola, hasta que te escuché. Y entonces sé que todo valió la pena». Las noches siguen siendo frías a veces. El cuerpo duele. La soledad de vez en cuando toca la puerta, pero ya no me asusta, porque ahora sé que tengo mi voz, mi comunidad, mi historia y sobre todo, tengo a mí misma. Esa mujer que cruzó la frontera por amor y fue dejada sola en un cuarto alquilado, no se quedó ahí. Se levantó. Aprendió a abordar su vida desde cero, y con cada puntada se convirtió en faro para otras. Hoy, si me preguntan qué aprendí, les diré esto. Aprendí que el amor propio es la mayor frontera que hay que cruzar, que una mujer puede romperse 1000 veces y volver a armarse con hilos invisibles, que no importa si tienes 60, 70 o más. Si tienes ganas de empezar, ya ganaste. Y que incluso un cuarto frío y vacío puede volverse un santuario, si decides llenar sus paredes con esperanza. A ti, que estás leyendo esto, quiero decirte: nunca es tarde para ser tú, nunca es tarde para florecer, y nunca es tarde para escribir tu propio final. Gracias por escucharme. Gracias por bordar conmigo esta historia. Con todo mi corazón, Marisela Contreras.